Y quiero compartir un tema en esta mañana. Se va a titular Distanciamiento social y distanciamiento de Dios. El tema de esta mañana, si usted toma notas, es distanciamiento social y distanciamiento de Dios. En esta mañana el tema va a consistir en hablar de las dos partes acerca del distanciamiento social que las autoridades del estado de Nueva York, por lo menos sabemos que en todo el mundo, pero hablamos por donde vivimos, nos han exigido quedarnos en casa y mantener la distancia de 6 pies, 2 metros de cada persona para poder bajar la propagación de lo que es el virus. Pero también por otra parte la Biblia nos habla de un distanciamiento del hombre y de Dios. Y queremos en el día de hoy hacer una comparación de lo que estamos viviendo de manera física acerca de este virus que está propagándose en todo el mundo, pero también queremos ver la parte espiritual acerca del distanciamiento del hombre y Dios. Para esto quiero que usted me acompañe al libro de Isaías. Vamos al Antiguo Testamento en su Biblia, el libro de Isaías, capítulo 59. Libro de Isaías 59, versículo 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Dice: He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Fíjense lo que dice el verso 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división, separación, distanciamiento, entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En este texto que acabamos de leer nos damos cuenta que lo que hace división entre el hombre y Dios es el pecado. Muchos se preguntan por qué Dios no se manifiesta al hombre, por qué Dios no se hace visible, por qué no puedo ver a Dios. ¿Por qué tan difícil conocer a Dios de manera personal y física? Nos damos cuenta que este texto nos dice que la razón por qué hay una separación entre el hombre y Dios, por qué Dios se oculta ante la raza humana, por ponerlo de esa manera, es por causa del pecado, es por causa de la iniquidad del corazón de los seres humanos. Las autoridades en el estado de Nueva York han implementado que todos los ciudadanos, por lo menos en la ciudad de Nueva York, a permanecer en cuarentena por tiempo indefinido. Esto es por causa del virus pandémico COVID-19, como muchos lo conocen. Los médicos expertos han recomendado que es sumamente necesario permanecer distanciados por lo menos a 2 metros de distancia o 6 pies, si se entiende mejor. Este virus tiene el potencial de contagiar o infectar a las personas por simplemente respirar cerca de alguien que tiene el virus, alguien que está contagiado, o por a lo mejor tocar algo, algún botón, el botón del elevador, o tocar algún manubrio, o algo que una persona contagiada haya tocado. Si otra persona lo toca y luego se lo lleva a la cara o lo respira, así de simple podemos contraer este virus. El virus ha provocado que miles de personas permanezcan en un distanciamiento social indefinido. Este virus es el que nos tiene en casa. Sabemos que en todo esto Dios tiene un plan. Pero este virus afecta nuestras relaciones personales, nuestras relaciones interpersonales. Este virus ha provocado que haya un distanciamiento. Nada más podemos estar cerca de nuestros seres queridos que viven con nosotros. Pero nosotros como iglesia, ¿verdad?, nos congregamos en un lugar, nos vemos entre hermanos, allí traemos la palabra, cantamos al Señor juntos. Pero lo importante de congregarse, por eso se llama congregación, estar juntos en un lugar, clamando a Dios. Hace días, creo que en el día de ayer pensaba en este texto que dice: aunque estamos ausentes en cuerpo del Señor, sabemos que en espíritu estamos presentes. De igual modo, los hermanos, aunque estamos ausentes en cuerpo, estamos presentes en espíritu. Y esa es la invitación que le hacemos a aquel que no conoce del Señor, que nos ayuda a estar unidos en un espíritu. En los tiempos de la primera iglesia, los apóstoles tuvieron que irse cada uno a un lugar diferente para poder cumplir lo que el Señor le prometió en Hechos 1:8, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando haya venido
sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y en toda la tierra. Y de momento que ellos se dispersaron, muchos de ellos no se volvieron a ver, pero fue con la esperanza de que un día entrarían al cielo, estarían en el reino de Dios eternamente juntos. Pablo en muchos de los casos enviaba cartas diciendo, aunque tengo el deseo de ir a verte, ¿verdad? Desde la cárcel enviaba cartas y siempre se ve el anhelo profundo de Pablo, querer estar con sus hermanos. De igual modo nosotros, hablaba con mi esposa de esto, decía, wow, ella me decía, cuánta falta me hacen los niños de la escuela bíblica, a nosotros los hermanos, todos los hermanos de la iglesia, incluyendo nuestros familiares que no viven con nosotros. O sea, este distanciamiento, mis hermanos, por causa del virus, de algún modo ha hecho que estemos separados en cuerpo. Pero nosotros los cristianos tenemos un privilegio, tenemos una ventaja, puedo decir, no porque seamos mejores, simplemente porque aquel que cree en el Señor recibe el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo nos mantiene en un cuerpo unido, el cual es el cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza y aunque algún hermano esté en la India, en África, en Estados Unidos, acá, México, Japón, la República Dominicana, etcétera, Colombia, Argentina, somos un cuerpo en Cristo. Y en este tiempo de este distanciamiento nos damos cuenta que cada persona ha respondido de manera obediente a la orden dada por las autoridades. Nos preguntamos por qué la gente ha sido tan fiel en el sentido o ha respondido de manera prudente a permanecer en casa. Bueno, nos damos cuenta que es por causa del virus. Esta orden dada por las autoridades obviamente nos exigen quedarnos en casa y el pueblo, la ciudadanía, ¿verdad? Los ciudadanos, mejor dicho, han correspondido de manera obediente porque saben que esto es un caso de vida o de muerte. Bueno, la Biblia en el Antiguo Testamento nos habla de plagas, ¿verdad? La palabra plaga en la Biblia significa enfermedad infecciosa, significa enfermedad infecciosa y mortífera, significa también como peste o pestilencia. Y un ejemplo utilizamos en el libro de Levíticos. Si usted me acompaña, ponga una marquita nada más en el libro de Levíticos. Libro de Levíticos. El libro de Levítico es el libro de la pureza. Ese libro, si lo conectamos de manera paralela al Nuevo Testamento, es el libro que representa la santidad y pureza de Dios. Es el libro levítico que al leerlo parece tan complicado, es el libro que representa la santidad y la pureza de Cristo. Entonces ahí nos damos cuenta las exigencias del Señor sobre la pureza, la limpieza, de mantenernos separados de la inmundicia, de lo común, de lo vil. Y este libro, ¿verdad? Es un libro que fue dado a Moisés y aquí Moisés recibe instrucciones del Señor acerca de todo tipo de impureza, inmundicia, pestilencia o plaga mortal. En este libro Moisés recibe instrucciones de cómo mantener al pueblo de Dios de la manera más pura y más santa en su proceder. En Levíticos 3 es donde encontramos las leyes acerca de la lepra. Bueno, en ese verso que vamos a ver, en capítulo 13, vemos requisitos para una persona que ha contraído lepra o alguien que tiene una posible infección de lepra. Y allí vemos los requisitos del sacerdote, o vamos a decir mejor dicho de Dios, pero el sacerdote era quien examinaba. El sacerdote era el experto en cómo examinar o hacerle, vamos a decir, un examen profundo para saber si la persona estaba contagiada de lepra o no, o si su infección era muy profunda, si podía estar entre la gente o no. Por ejemplo, el requisito para el leproso era primero presentarse ante el sacerdote. El sacerdote tenía este oficio y tenía la experiencia y podía identificar qué era una lepra, qué no era una lepra, qué era alguna llaga o alguna plaga mortal. Y aquí vemos el primer requisito para un leproso era que el sacerdote lo examinara. Ahora me da gusto saber que el Señor es tan sabio porque nuestro sacerdote es Cristo. Y ahora el que nos examina el corazón es Dios. Así, por esa razón el Señor encargó al sacerdote, aquel que estaba en la presencia de Dios. A Cristo se le llama el sumo sacerdote eterno.
Y ahora el que examina nuestro corazón es Cristo. Cristo es el que viene a nosotros y nos revisa el corazón y luego va donde el Padre dice, no, esa persona está limpia. Por eso dice el libro de Juan que Él es nuestro abogado. Otro requisito que se exigía en el libro de Levíticos hacia un leproso era el distanciamiento parcial hasta un resultado final. Es decir, si una persona contraía lepra o tenía una aparente infección de lepra, en ese momento lo aislaban, así como tipo cuarentena. Y luego, mientras lo examinaban para determinar si podía volver entre la gente o no, tenía que mantenerse distanciado. Otro requisito es que si esta persona daba positivo con lepra, con la infección de lepra, inmediatamente era separado de la sociedad. Tenía que ponerse ropas andrajosas, ropas así como viejas, y tenía que andar en la calle, fuera de la ciudad, en el desierto, mejor dicho, pregonando inmundo, inmundo. Tenía que, cuando veía a alguien decir inmundo, él tenía que avisar. Ahora, si ustedes piensan en esto, ahora mismo, cuando encontramos a algún ser querido y nos encontramos de frente, la reacción natural de afecto inmediatamente es querer saludar, abrazar, ¿verdad? Dar la mano, ¿verdad? Para sentir el toque, el afecto de aquellos seres queridos que encontramos. Pero nos damos cuenta que ahora hay un más o menos similar a un leproso. Cuando el leproso decía inmundo, era con la intención de que los que veían al leproso se mantuvieran a distancia, porque también la lepra se podía contraer con la respiración. Y asimismo ahora, incluso ha habido alguna ofensa entre personas, porque de momento te quieren saludar y tú lo detienes. Es como decir, ¿verdad?, inmundo. En ese momento viene un poco de dolor, porque se siente como un tipo de rechazo. Aunque no es un rechazo voluntario o intencional, es algo simplemente para cuidar la persona que viene hacia ti o tú hacia esa persona, para que ninguno de los dos puedan contraer el virus. Pero de alguna manera es como que estamos diciendo inmundo, ¿verdad? Mantente a 6 pies, 2 metros. Y nos damos cuenta que hay una similitud entre el virus del coronavirus, COVID-19, y el pecado en el corazón. Hay una similitud aquí. Luego lo vamos a ver. La lepra, mis hermanos, impedía que las personas tuvieran un estilo de vida normal, como nosotros ahora estamos encerrados. Hace poco veía una foto donde la primera toma de la foto había un zoológico y las personas miraban a los animales encerrados. Y la segunda toma de la foto es los animales afuera y nosotros adentro, es decir, nosotros en cuarentena y los animales sueltos. Una foto bien irónica. Pero la lepra le impedía a las personas estar en medio social, tener roce con los familiares, amigos o seres queridos, ¿verdad? Le impedía disfrutar de las amistades o de las familias o de un estilo de vida normal. Por ejemplo, en Levítico, vamos al capítulo 13, verso 45, vamos a ver un ejemplo. Levítico 13, verso 45, vamos a leer 2 versos, hasta el 46. Fíjense aquí una de las instrucciones. Usted luego puede ver estos textos del 11 al 15 hablando de la pureza, y habla de un sinnúmero de enfermedades o pestilencia contagiosa. Dice Levítico 13, verso 45. Dice, y el leproso, en quien hubiere llaga, fíjense la palabra llaga, llaga que es enfermedad infecciosa. La llaga en sí es la evidencia de la enfermedad, es la marca o algo que ha brotado por alguna infección. ¿Se acuerdan de Lázaro que estaba postado en el suelo, que los perros lamían sus llagas? Bueno, similarmente, dice, y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados, vestidos rotos, viejos. Eso es para que la gente sepa por el tipo de vestidura que era un leproso. Dice, y su cabeza descubierta, dice, y embozado. Dice, pregonará inmundo, inmundo, ¿verdad? Verso 46. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo. Es decir, mientras esta persona tuviera esta llaga, esta enfermedad de lepra, tenía que en todo momento estar pregonando inmundo, inmundo, es decir, para que nadie se le pegue. Dice, estará impuro y habitará solo. Ahora quiero por un segundo que usted piense en esto.
Una persona que tiene lepra, en el caso de este libro que estamos leyendo, dice el texto, tenía que habitar solo, tenía que estar solo. Asimismo es el pecado, mis hermanos, nos separa, nos aleja, divide, ese es el efecto del pecado. Y el pecado es un virus en el corazón. El pecado es un virus que todos contraímos cuando nacimos. Todo descendiente de Adán nace con este virus pecaminoso. Y nos damos cuenta que el texto luego dice, habitará solo, fuera del campamento será su morada, o será su habitación, su casa, su lugar de vivienda. Bueno, la lepra era una enfermedad infecciosa, era visible, se podía ver los efectos de la lepra. En el caso del virus pandémico que hoy tenemos, COVID-19, no es visible a menos que veamos a una persona con los efectos de estornudo, de tos, de falta de respiración, pero en sí el virus no se ve, no es un virus que afecta tu piel, tu cuerpo externo. Es un virus que trabaja de manera interna en los pulmones, en tu sistema inmunológico, etc. Pero aparte de lo visible de la lepra, el Señor ordenó todo leproso se vista de ropas andrajosas y pregone a alta voz, inmundo, inmundo, para que nadie se acercase a ellos. Ahora, ¿cuáles eran los síntomas de un leproso? ¿Cómo sabía el sacerdote que alguien contraía lepra? Bueno, siete cosas que habla de un síntoma o de síntomas de aquel que contraía lepra. Número 1 era la infección. Una persona que se llenaba de infección, por esa razón le salía o le brotaba llagas en su piel, y la llaga era examinada por el sacerdote. Dependiendo del color de la llaga, sabía a qué nivel había crecido esta lepra. También el cuerpo, de verdad, se convertía en algo putrefacto. Se pudría el cuerpo, ¿verdad? Comenzaba a botar un mal olor, comenzaba la piel así como a dañarse, como a pudrirse. Otro síntoma era la insensibilidad. Se entiende que el que tenía lepra se le podía caer un brazo o un pedazo de dedo y no se daba cuenta, perdía la sensibilidad, el tacto. También producía debilidad muscular, amputación, perdía sus miembros, ceguera, a veces afectaba los ojos, esterilidad, ¿verdad? No podían tener hijos, etc. Es decir, esta enfermedad era una cosa muy, muy fuerte. La lepra incluso afectaba el sistema neurológico, el modo de pensar, nuestro sistema inmunológico, los pulmones, etc. Pero en la Biblia, esta enfermedad es relacionada con el pecado. La enfermedad de lepra tiene siempre una representación directa al pecado. Jesús en el Nuevo Testamento siempre hizo esta comparación. Y así como la lepra afecta a nuestro cuerpo externo, el pecado tiene el mismo efecto, a diferencia que en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro yo interno, en nuestra vida. Así como la lepra afecta a nuestros cuerpos físicos, pudriendo nuestra piel, amputando nuestras extremidades, imposibilitando la función de nuestros órganos, insensibilidad en nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. La lepra, aparte de afectar nuestro cuerpo físico, también nos separa de nuestros seres queridos. De igual modo, el pecado tiene el mismo efecto, pero en nuestra alma. Así como la lepra, ¿verdad? El pecado nos hace insensibles de corazón, ¿verdad? Nos hace insensibles. Amputamos el cuerpo de Cristo. En vez de perder quizás una mano, ¿verdad? O un brazo, una pierna, la amputación espiritual en sí es cuando peleamos entre hermanos y el cuerpo de Cristo es amputado. Es decir, comienza a perder las extremidades, ¿verdad? Los hermanos se dividen, pelean, se separan, etc. También el cuerpo, el alma se hace estéril de producir fruto de amor, gozo y paz. También afecta a nuestra mente, impidiendo que andemos en la sabiduría de Dios y en el conocimiento de su palabra. Por otra parte, también nos hace débiles espirituales, nos incapacita de cumplir la palabra u obedecer la ley de Dios. Bueno, fíjense cómo la lepra y el pecado tienen tantas cosas similares, a diferencia que la lepra afecta a nuestro cuerpo externo, pero el pecado afecta a nuestro cuerpo interno, el alma, nuestro ser, nuestras emociones, nuestra actitud, carácter, comportamiento. Bueno, por una parte, vemos aquí esta comparación, ¿verdad? Cómo la Biblia utiliza la lepra de mano a mano con lo que es el pecado.
Y qué bueno que tenemos esto en la Biblia, porque las emociones no se ven en sentido interno. Sí se ve una reacción emocional, pero no podemos ver lo interno del corazón. Solamente vemos la evidencia, vemos la fiebre del problema, que evidencia un problema interno. Bueno, en una ocasión vemos cómo el Señor en el Antiguo Testamento llama a Moisés como libertador de su pueblo que estaba bajo el yugo de Faraón en Egipto. Y Dios desde el Génesis tenía un plan redentor. Vemos que cuando llama a Moisés para liberar a su pueblo, Moisés duda de que el pueblo de Dios confiaría en que Moisés vio a Dios y fue enviado de parte de Dios para liberarlos de la mano de Faraón. Dios le da 3 señales a Moisés para que el pueblo crea que Dios lo ha enviado para librarlos del yugo de Egipto. Estas 3 señales, hermanos, tienen un propósito muy importante y pienso que están muy claras al leerlos. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 4. Éxodo 4, versículo 1 al 9 vamos a estar leyendo. Éxodo, capítulo 4. Aquí hay 3 señales que Dios le da a Moisés primeramente como evidencia para el pueblo en Egipto de que Dios estaba con Moisés. Esa es la primera razón. Pero la segunda razón es para pacto eterno, pacto perpetuo. Es decir, las 3 señales tenían el propósito, número 1, de que el pueblo que está bajo el yugo de Egipto vea que Dios está con Moisés. Y lo segundo era que esas señales fuera el mensaje general de todo el plan redentor de Dios. Aquí es importante porque este pueblo que está bajo el yugo tiene una promesa grabada en su corazón. Ellos son los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. La promesa fue dada a Abraham en Isaac, el cual la descendencia se multiplicó en Jacob. Esa descendencia de Jacob entre Egipto se multiplican por muchos, y vemos una similitud como Faraón cuando ve que los hebreos se multiplicaban, se intimidó por el crecimiento de esta población y comenzó a matar a toda matriz que abriere, ¿verdad?, varón. Entonces en esa escena, así como a Jesús también Herodes lo quería matar, vemos un paralelo que a Moisés lo separan, lo esconden en Egipto, así como Jesús fue escondido en Egipto. Fíjense, aproximadamente 500 años de separación de tiempo ocurren estas cosas. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él tiene un plan eterno y redentor. Y nos damos cuenta que Moisés es ahora al que el Señor levanta como libertador de Egipto, es decir, libertador, del pueblo que está en Egipto. Pero hay unas señales que el Señor les da, el cual eso les recordaría a ellos la promesa. Fíjense lo que dice Éxodo, capítulo 4, del 1 al 9. Dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán. Capítulo 3 es cuando el Señor llama a Moisés y comienza la conversación y la orden de Dios para enviar a Moisés. En el 4 Moisés comienza a quejarse y a dudar. Dice: Moisés respondió: aquí que ellos no me creerán. No van a creer que Dios me envió. Dice: ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Eres un mentiroso. Esa es la idea. Verso 2. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Si usted se da cuenta, hay una peculiaridad del Señor del Antiguo Testamento y de Jesús en el Nuevo, igual, que cuando le haces una pregunta al Señor, Él te contesta con algo que no estás esperando. Y por esa razón vemos muchas características de Jesús, el mismo Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo. Nos damos cuenta que aquí Moisés está con una queja, frustrado. Señor, no me van a creer, Señor. Y el Señor le hace una pregunta: ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió: una vara. Ahora vamos tomando notas. Esa vara representa a Cristo. ¿Se acuerdan del arca del pacto donde está dentro la vara de Aarón que reverdeció? Reverdecer significa resucitar. Habla de resurrección. Entonces nos damos cuenta que la vara representa a Cristo. Tome notas. Dice el verso 3. Él le dijo: échala en tierra. Ahora me da risa porque esa vara representa al Señor, ¿verdad? Cristo. Dice: y la echó en tierra y se hizo una culebra. Fíjense lo que dice.
Aquí la culebra, no tengo que traducirlo, se representa a Satanás. Dice, y Moisés huía de ella. Ahora, esta palabra, esa frase, Moisés huía de ella, habla de que Moisés le corría a la serpiente por su veneno, por su poder, por su peligro. Así como muchos dice Hebreos 2:14, que muchos le temían a Satanás, ¿verdad? Porque tenía el imperio de la muerte. Entonces aquí Moisés huye de la serpiente, fíjense, huye de la culebra. Entonces dijo Jehová a Moisés, verso 4, extiende tu mano y tómala por la cola. Ahora, si usted ve canales como canales de Discovery Channel, canales de documentales de animales, se va a dar cuenta de algo. Aquí nos damos cuenta que cuando alguien va a tomar una culebra, para poder dominar la culebra, la tiene que agarrar por la cola, por detrás, para luego ir domándola y controlarla. Pero el Señor le dice, tómala por la cola, es decir, ahora tú vas a tener control de ella. Pero vemos primero que Moisés corre de la serpiente, de la culebra, y luego Dios por su palabra le dice, ahora tómala por la cola. Ahora vemos que por la palabra que Dios le da a Moisés, Moisés puede tener dominio de esa culebra. Es decir, la serpiente en el huerto de Edén conquistó el corazón de Adán y Eva y los esclavizó. Ahora por la redención y resurrección de Cristo, ahora nosotros estamos por encima de Satanás por medio de Cristo. Dice, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara, fíjense, en su mano. Dice, por esto te creerán, dice, que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, aquí vemos la primera parte, vemos la victoria en la cruz sobre la serpiente. Lo mismo que luego el Señor le dice a Moisés, hazte un asta y clava una serpiente de bronce. Es una señal del vencimiento de Satanás en la cruz. Es importante esto. Dice el verso 6, le dijo además, mete ahora tu mano en tu seno. Ahora la idea es meterse la mano en el seno, es ponerse la mano en el corazón. Esa es la idea. Seno aquí es corazón, ¿verdad? Dice, y él metió, aquí Moisés, la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Cuando la lepra se tornaba blanca, era porque estaba en su máxima expresión. La enfermedad estaba ya todo lleno de contagio. Y nos damos cuenta que cuando Moisés mete su mano en el seno y la saca, su mano estaba llena de lepra. Esto representa el pecado del corazón. Como Moisés, al poner su mano, la saca llena de lepra. Es una representación de la inmundicia del corazón de los hombres. Esa es la primera parte. Adán produce hijos pecaminosos, Cristo produce hijos santos y justos. Dice el 7, y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter, aquí segunda vez, su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, corazón limpio. La primera vez que mete su mano y la saca, corazón sucio, lepra. Del corazón saca la mano y la saca infectada de lepra la mano. Pero luego viene la sanidad, porque dice la segunda vez, y aquí hay una representación del primer Adán que infectó toda la raza, y el segundo Adán que salvó toda, vamos a decir no toda la raza, pero todo aquel que en él cree, para no, ¿verdad?, decir lo que no es correcto. Todo aquel que en él cree es limpio y salvo. Ahora fíjense lo que dice el 8. Y si aconteciera, aquí van dos señales. Y si aconteciera que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera, es decir, la segunda. Y si aún no creyere a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre. Esto habla del sacrificio de Jesús en la cruz al derramar toda su sangre por nosotros. Aquí hay tres señales que el Señor les da a Moisés: la victoria sobre Satanás, limpieza y pago de nuestros pecados, el sacrificio y derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz. Así como el coronavirus nos separa de nuestros seres queridos, así de igual modo el pecado también nos separa de Dios. El virus nos tiene en distanciamiento social, pero el pecado nos tiene en distanciamiento de Dios. Los expertos dicen que los síntomas del COVID-19, el coronavirus, supuestamente, sabemos que es así,
Los síntomas son tos seca, fiebre, debilidad muscular, dificultad para respirar, dolor de cuerpo. Pero la Biblia también nos da diagnósticos del corazón. Asimismo, como un doctor, hoy vemos que da un diagnóstico de los que tienen o han contraído coronavirus, también la Biblia de igual modo hace lo mismo. Por ejemplo, vamos a Mateo 15. Vamos a Mateo 15, versículo 2. Mateo 15, verso 2. La Biblia también nos da un diagnóstico. La Biblia nos da un diagnóstico, hace una radiografía al corazón y nos da resultados. Y aquí en Mateo 15, verso 2, dice, aquí vamos a ver un contexto para entender la radiografía del corazón que Jesús hace. Porque aquí hay una conexión también de supuestamente, ¿verdad?, de pureza del libro de Levítico. Dice el verso 2, porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, preguntan aquí. ¿Por qué? Dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ahora, cuando usted lee ese verso, como que le trae algo, ¿verdad? Como que le trae memoria. Algo le acuerda esa palabra. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ahora, como nunca antes se ha vendido, ¿verdad?, los desinfectantes, jabones. Yo nunca me había lavado las manos tanto como en este tiempo. Mis manos creo que han cambiado de color, ¿verdad? Pero aquí nos damos cuenta que el tema que ellos tienen en este caso no es de higiene. El tema de lavarse las manos, ellos le están atribuyendo poder santificador del corazón. Es decir, para ellos, ¿verdad?, si me lavo las manos al comer ceremonialmente, mi corazón es limpiado de pecado. Esa es la mentalidad de ellos. Ellos pensaban que por la práctica externa recibían un resultado interno. Bueno, vamos a ver lo que dice el verso 7. Vamos al verso 7. Jesús le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. ¿Qué dijo Isaías? Este pueblo de labios me honra, de manera externa hacen cosas, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, hacemos ceremonias en la iglesia, levantamos las manos, cantamos alabanza, pero en sí, en lo más íntimo de nuestro corazón, amamos otra cosa más que a Dios. Esa es la idea de Jesús aquí. Dice el 9, pues en vano me honran. ¿Por qué en vano? Porque Dios quiere la alabanza del corazón, no la de las manos. Aunque la alabanza del corazón, por evidencia, mueve las manos, levantamos las manos, cerramos los ojos, etc., no inicia en la ceremonia la aceptación de Dios hacia nosotros, inicia en el corazón, lo que sale del corazón. Dice luego, porque como doctrinas, verso 9 para retomar, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Ahora, esta palabra oír y entender, las dos están apelando al corazón. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla al corazón. El Espíritu no habla por aquí, sino a nuestro corazón. Por eso aquí oír y entender significa, primero, humíllense como niños y escuchen a Dios con el corazón. No con el oído. Usted puede estar hablando con una persona y puede haber alguna música. Por ejemplo, yo tengo una música instrumental, pero yo no le estoy poniendo atención, pero sí la oigo. Ahora, si yo los ignoro por un momento y le pongo atención, recibo lo que está transmitiendo la música instrumental. Entonces aquí Jesús está hablando del corazón, oír y entender con el corazón. Pueden ver este ejemplo en 2 capítulos atrás, Mateo 13, del 10 al 15. Va a ver que se entiende con el corazón. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Y aquí, repito, no es un tema de higiene, es un tema de santidad y pureza del corazón. O sea, si tú te comes algo, sea lo que sea, aunque sea veneno, digo esto como ejemplo, sea lo que sea, lo único que eso puede afectar es tu cuerpo físico. Es como el coronavirus, nada más. No puede afectar tu alma. Dice, lo que entra por la boca, ¿verdad? No lo que entra por la boca contamina al hombre. Contaminar aquí es hacerlo inmundo, pecaminoso, inicuo. Dice, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ahora Jesús está haciendo un análisis importante. O sea, no es lo que tú comes. Si tú decides adoptar el menú levítico, ¿verdad?, la dieta levítica,
lo puedes hacer y eso nada más va a tener un efecto en tu cuerpo físico. Porque muchos dicen, no, hay que comer lo que dice el Levítico, como atribuyéndole poder de santificación. Ahora, no quiero confundir que comer de manera saludable es bueno para el cuerpo, porque el cuerpo es templo de Dios. Pero no significa que el comer algo que la Biblia dice, comida física, va a cambiar nuestro corazón, ¿verdad? No significa eso. Verso 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre? O sea, lo que comemos el estómago tiene un tubo que está conectado a nuestra garganta por donde tragamos y comemos. Todo lo que entra por la boca va al estómago, ¿verdad? Dice el texto. Dice, y es echado en la letrina, verso 18, pero lo que sale de la boca. Ahora bien, una cosa es lo que entramos por la boca, otra cosa es lo que sale por la boca. Lo que entramos en la boca es alimento, pero lo que sale de la boca son palabras, intención. Y la palabra boca aquí no solamente está hablando de en sí de palabras, van a ver que no, va a hablar de lo que sale del corazón. Dice, porque lo que sale de la boca, del corazón sale. Fíjense lo que dice. Y esto contamina al hombre. La palabra contaminar, obviamente nos estamos refiriendo a la contaminación del corazón, significa inmundo, profano, significa corrupto, manchado. Eso significa algo podrido, el corazón putrefacto, espiritualmente hablando. Dice el 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas, lo que acaba de mencionar, esta lista de pecado, estas cosas contaminan al hombre. Ahora, siempre debes recordar que cuando se habla de contaminación del corazón, se está hablando de inmundicia. Si conectamos esto con un leproso, espiritualmente significa que Dios no nos deja entrar en su reino si estamos contaminados. Esa es la idea aquí. Dice el 20, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Ahora, no quiero confundir a nadie porque puede aparecer uno que se confunda. No estoy diciendo que ahora con el coronavirus no nos lavemos las manos porque el Espíritu Santo y Dios es bueno, no. Físicamente tenemos que cuidar nuestros cuerpos. Hay órdenes dadas de lavarnos las manos, mantener distancia, etcétera. Hay que obedecer eso. Digo esto porque hay por ahí quienes tuercen las cosas. Pero cuando se habla del corazón, de lo profundo de nuestro carácter, de nuestras obras, fruto, ahí el Señor está diciendo, no tienes que lavarte las manos para purificar tu corazón. Te lava las manos para la higiene, pero el corazón necesita otra limpieza, otro lavamiento es la palabra. Bueno, este coronavirus espiritual le podemos llamar, esto que Jesús habla del corazón, solo lo sana Cristo. No hay té, no hay remedios, pastillas, vacunas, nada más Cristo sana nuestro coronavirus espiritual, si le puedo llamar. Miren, el distanciamiento social es por causa del coronavirus, el COVID-19, el cual puede infectar o matar a muchas personas. Hoy estamos en un distanciamiento social, en cuarentena, por el coronavirus, el virus. Pero el distanciamiento social es una cosa, pero el distanciamiento de Dios es por causa del pecado, el cual mora en nuestros corazones, en el corazón de todo ser humano, el cual infecta a todos, incluso a nosotros mismos. Desde el momento que fuimos concebidos en el vientre, nacimos infectados del virus del pecado. Salmo 51:5 dice, he aquí en maldad he sido formado. Dice, y en pecado me concibió mi madre. Desde antes de nacer, la maldad ya existe en el corazón del bebé. Por la razón de que nace muerto espiritual, desconectado de Dios, es incapaz de cometer o de cumplir, es la palabra correcta, de cumplir con la ley perfecta de Dios. Aquí vamos a Romanos 5, verso 12. Acompáñame a Romanos 5, 12. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
Cuando yo leí esta primera línea me acordé cuando el coronavirus, las noticias decían que entró en Estados Unidos. ¿Cómo? Y entró por un hombre. Fíjense, así entró el virus aquí. El virus entró por un hombre. Uno fue infectado y ese infectó a todos. Por eso Romanos dice, por un hombre murieron todos, y donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Significa que el pecado abundó en el sentido de que Adán y sus descendientes, el cual somos nosotros, todos nacemos con este virus de pecado. Abundó el pecado. Viene Cristo y su derramamiento en la cruz de la sangre preciosa, ahí habla de sobreabundancia de gracia para cubrirnos a cada uno de manera particular. Yo he hecho esta explicación, mis hermanos, para que vean el regalo de Dios. Con un virus microscópico que ni se ve, puedes matar millones de personas porque la infección se va reproduciendo. Pero para recibir sanidad necesitas un medicamento individual para cada uno. Un virus de este tamaño, que no se ve, infecta a 1 millón. Pero para sanar 1 millón necesitas una vacuna, vamos a ponerlo así, o un medicamento para cada uno. Necesitas 1 millón de medicamentos. Entonces el pecado, hermanos, es algo que se propaga, se promulga de manera fácil. Nacemos infectados y el pecado es algo que se reproduce, es algo feo, mis hermanos, algo que no nos permite vivir. Pero nos damos cuenta que en Cristo sobreabundó la gracia que perdona nuestros pecados y alcanza y nos da para todos. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, el pecado produjo muerte, así la muerte pasó a todos. Es decir, yo tengo la idea bíblica de que nacemos separados de Dios, y esa muerte espiritual, al querer intentar hacer lo correcto, nos quedamos cortos. Nacemos separados de Dios. Al ser concebidos en pecado, nacemos separados de Dios. Somos descendientes del Adán, el primer Adán. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Ahora, si usted se da cuenta, el pecado entra en Adán, Adán muere. Entonces Adán, la muerte produce el pecado en el sentido de carácter, pero la muerte está en el ADN porque se desconectó de Dios. Entonces cuando Adán se reproduce, todos nosotros heredamos la muerte de Adán espiritual. Y cuando queremos hacer lo correcto, nos damos cuenta que estamos imputados espiritualmente. Amputados es la palabra. No imputados, amputados. Tenemos amputación espiritual. Cada vez que queremos hacer lo que Dios nos manda, nos encontramos sin manos y sin piernas, incapacitados. Y por esa razón dice, la muerte pasó a todos los hombres, y por haber pasado la muerte a todos, todos pecaron. Aquí vemos que la paga del coronavirus es la muerte del cuerpo físico. Pero la paga del pecado es la muerte eterna. La paga del coronavirus, el coronavirus te paga con muerte. Pero vemos que la paga del pecado es la muerte eterna, la muerte eterna. Dios tenía desde el principio, mis amados, su plan redentor trazado desde el principio de la creación, para salvar y sanar a aquellos contaminados por el pecado. Cuando Dios llamó a Moisés, se le apareció por primera vez en una zarza. Quiero que vayamos a Éxodo capítulo 3. Aquí vemos este encuentro de Moisés con Dios en una zarza. Y es importante este encuentro porque hay también allí una simbología, una representación que vamos a ver a continuación. Aquí vemos un mensaje de lo divino y lo humano juntos. Ahora, esto es, en el sentido de Dios es imposible, en el sentido espiritual es imposible, porque Dios es santo, escuchen bien, el hombre es corrupto, es inmundo. Entonces la idea para que puedan asimilarlo mejor es, aparte es como querer visitar el sol, una persona ir al sol a visitarlo. Nos damos cuenta que no va a llegar ni al 5%, vamos a decir, ni al 5% cerca del sol sin que sea esa persona incinerada. Ahora, el problema del sol, para que una persona pueda visitarlo, no es nada más que el sol es poderoso. No es solamente eso, sino que la persona es frágil, es vil. Las personas son corruptibles.
Entonces, el material corruptible del cuerpo ante el sol lo incinera en segundos. Entonces, la santidad de Dios es como ese sol, que para poder nosotros estar con Dios, así como el sol, necesitamos ser glorificados en cuerpos perfectos, que no nos afecte el fuego del sol o el calor del sol. Entonces, Dios es santo. Si Dios se nos aparece así de repente, sin redención, sin enviar a su Hijo, nos mata a todos por su santidad. Su santidad es como ese sol acercándose a la tierra. Es importante, mis hermanos, esto. Bueno, en Éxodo 3, versículo 1, aquí vemos que Moisés se encuentra con el Señor por primera vez. Moisés era pastor de las ovejas de su suegro, y dice el texto en el verso 1, dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Horeb significa desolado, vacío, donde no hay nada. Miren, cuando usted y yo, Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Cuando tú reconoces que eres pobre en espíritu, escuchen bien, Dios puede bendecirte en el sentido de darte vida. Pero si tú crees que tienes y que puedes y que sabes, Dios dice: yo miro de lejos al altivo y de cerca al humilde. Dios habita con el humilde, con el pobre de espíritu. No el pobre de dinero, con el pobre de espíritu, el que se humilla. Horeb significa lugar desolado, lugar donde no hay nada. Y es importante esto, ese es el lugar de Sinaí. Dice el verso 2, dice: y se le apareció el ángel de Jehová, aquí el Señor, en una llama en medio de una zarza. Zarza aquí es un árbol espinoso, un árbol del desierto. Dice: y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Escuchen la expresión que continúa: y la zarza no se consumía. La zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Bueno, hablando científicamente, no botaba humo, así como Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, aquí hay una unión importante, porque el fuego representa lo divino, el árbol representa lo corruptible. Si usted toma una rama seca y le pone fuego, la incendia, obviamente sabemos que por lógica se va a incinerar, se va a hacer cenizas. Pero aquí en esta imagen que Moisés está viendo, Dios le está transmitiendo que Dios va a redimir a su pueblo, ¿verdad? Va a enviar un redentor, pero va a haber una unión entre lo divino y lo humano. Ahora, esto puede tener dos significados. Puede significar Cristo divino y humano a la vez, ¿verdad? Pero también puede significar Dios con nosotros, Emmanuel. Eso significa. Así como Cristo se transfiguró, esa unión de lo divino con lo corruptible, esa unión por medio del Espíritu Santo y su palabra. Vamos a seguir leyendo el verso 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Fíjense la idea. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Aquí viene la razón por qué digo que el fuego representa su santidad como el sol. Le dice el Señor en el 5, no te acerques. Ahora parece que el Señor detectó que Moisés tenía el coronavirus, a lo mejor. A lo mejor Moisés tenía algún virus, le dijo, no te acerques. Bueno, sí, tenía un virus, no el coronavirus, sino el virus del pecado. Y el Señor le dice, no te acerques. Y le dice, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora bien, aquí Moisés es santificado por la palabra. Moisés puede estar vivo en la presencia de Dios porque obedeció. Si Moisés daba un paso con su sandalia, la santidad de Dios lo mataba. Pero por la fe, Dios, lo voy a decir así, infunde poder capacitador para estar Moisés corruptible con Dios divino juntos, sin que la santidad de Dios lo mate. Es importante todo esto. Dice el 6, y dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro
porque tuvo miedo de mirar a Dios, temor de Dios. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, quiero que vayamos al capítulo 33 para que vean este ejemplo. Aquí vemos en Éxodo 33, 18 al 20, fíjense, vamos allá para que vean un ejemplo. Dice Éxodo 33, 18, dice, él entonces dijo, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Quiero ver tu presencia, te quiero ver a ti, Señor. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, vas a ver todas mis obras. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente con quien yo quiero ser clemente. Dijo el 20, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Aquí vemos que la santidad de Dios, mis hermanos, el texto dice, no hay hombre quien me vea que viva. La presencia de Dios nos mata. ¿Por qué? Por el virus de pecado que tenemos. Así como el virus, al contagiar a otro, el virus mata a algunas personas, puede matar, tiene la capacidad de matar. Aquí vemos que la santidad de Dios nos puede matar si no tenemos el Espíritu Santo, la redención en Cristo. Muchos dicen, ¿por qué ese Dios invisible no se manifiesta? Qué bueno que no lo ha hecho así, porque nos mataría. Aquí vemos que en el Nuevo Testamento, esa petición de Moisés, Jesús la reveló. Por ejemplo, Colosenses 1, del 15 por ahí, dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Juan 1.14, acompáñeme allá si usted puede, Juan 1.14, dice, y aquel verbo, esa palabra verbo significa el que en el Génesis decía, y dijo Dios, y dijo Dios. Aquel verbo fue hecho carne. ¿Se acuerdan de la zarza? Donde había fuego y zarza unidos, divinidad y humanidad. Dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Se acuerdan que Moisés le pidió ver la gloria? Bueno, ellos la vieron a Dios en Jesús. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren, en el tabernáculo, una de las cosas que el Señor puso allí fue el velo. El velo representa separación, distanciamiento, es decir, del lugar santísimo al lugar santo había un velo que separaba los dos. El único que entraba anualmente era el sacerdote, anualmente. El sacerdote tenía que rociar todo con sangre, incluyéndose él mismo, para poder entrar allí, porque si no lo mataba la presencia también. Entonces había algo que hacía que Dios y los hombres estuvieran separados, y ya hemos entendido que es el pecado. Ahora, para poder llegar hasta la presencia de Dios, entiéndase, uno designado, sacerdote. En la manera, tenían que entrar al atrio, traer un animal perfecto, el primero, aceptable a Dios, sacrificarlo. El que lo traía le tenía que poner la mano al animal para que en símbolo represente los pecados que el hombre comete, lo pone sobre el animal, le pone la mano en la cabeza, el animal es degollado, la sangre es llevada al lugar santísimo y la carne quemada. Es importante lo que estoy diciendo. La sangre es la vida, ¿ok? Acuérdense de eso, la sangre es la vida, es llevada a Dios. El cordero muerto, quemado en el altar del sacrificio a la entrada. Luego tienen que hacer una ceremonia el sacerdote en el lugar santo. Ahí está el pan, representa la palabra, el altar de incienso, la oración, y el candelabro es el Espíritu Santo, así lo entendemos. Y luego que rociaba todo con sangre, lo rociaba con sangre, entonces entraba al lugar santísimo abriendo el velo. Ese velo hace división, distanciamiento entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque el hombre tiene lepra espiritual. Ahora quiero que noten en Lucas 17, versículo 11, estamos sobre el final casi. Lucas 17, verso 11. Aquí hay algo importante porque en la Biblia muchos fueron sanados de lepra. Vemos la historia en Lucas 7, la mujer pecadora y Simón el leproso. Él fue sanado de lepra.
Pero según narra la historia en Lucas 7, él no fue sanado de su lepra espiritual, no fue sanado del corazón. Y vemos en Lucas 17 un ejemplo de los 10 leprosos, verso 11 al 19. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, van a entender ahora un poco mejor lo que es la lepra. Dice, pasaba entre Samaria y Galilea. Entre significa desierto. Cuando habían aldeas, era separada por desiertos, espacios vacíos, ¿verdad? Por campamentos. Entonces vemos que estamos hablando de un desierto. Dice, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro, significa desde el desierto se acercaron 10 hombres leprosos, los cuales, dice, separaron de lejos, dice, y alzaron la voz. Ahora, ese pararse de lejos habla de distanciamiento, no podían acercarse, porque obviamente eran inmundo. Dice el 13, y alzaron la voz diciendo, podemos asumir por el texto que si al hablar con Jesús alzaron la voz, yo en mi mente digo, estaban a distancia de 50 metros o 150 pies, ¿verdad? Alzaron la voz quiere decir que gritaron, vociferaron a Jesús porque no estaban cerca. Dice, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo, ¿qué está haciendo Jesús? Vio su lepra y les dijo, porque no dice, ellos no dijeron sánanos de lepra. Dice, Jesús vio lo que tenía. Jesús vio su condición. Quiero que noten que aquí está Jesús, hombre y divino. Jesús vio lo externo de su cuerpo, pero lo primero que Jesús ve es la lepra del corazón. Entonces, lo que Jesús le va a decir es una prueba a ver si también quieren ser sanos de la lepra espiritual. Jesús los envía a un lugar. Le dice el Señor en el 14, como dice, cuando Él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Aquí está la ley levítica. Si usted tiene su Biblia abierta, ahí a lo mejor hay una referencia de Levíticos 13. Dice, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ahora, fueron en el camino y mientras iban, la lepra desapareció. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ahora quiero que noten que el proceso de sanidad de lepra era largo y no era algo así instantáneo, limpio, era algo de procesos de sanidad. El sacerdote examinaba tras examen, hasta un día ver que estabas limpio, pero una vez te declaraban limpio, tenías que estar 7 días en una casa tú solo, y luego que te examinaban luego, o sea, más adelante que vean que todo iba bien, luego entonces te restablecían. Pero Jesús sanó de tal manera que el mismo, este que se devuelve, dice, wow, se desapareció por completo la lepra, instantáneamente, así como cuando confesamos a Cristo, el pecado es perdonado instantáneamente. Eso es maravilloso, mis hermanos. Dice el 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios. Dice, a gran voz, y se postró. Aquí podemos ver que venía todo el camino glorificando a Dios. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Por qué dice glorificando a Dios? Y está adorando a Jesús, porque Jesús, hombre divino, es Dios. Dice, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados de la lepra del cuerpo externo? Esa es la idea. ¿Y los 9 dónde están para limpiarnos ahora de la lepra interna? Dice, no hubo, verso 18, quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Ahora, ya está limpio de lepra externa, pero aquí le dice el Señor, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La primera fe, tu primera fe te ha sanado de lepra externa, y tu segunda fe te ha sanado, te ha salvado de tu lepra interna. ¿Por qué digo primera fe, segunda fe? Porque ellos tenían los 10 fe para milagros, pero solo uno creyó a la fe para salvación. Volvió y glorificó a Jesús. Nos damos cuenta que todos nacemos con este virus, mis hermanos, llamado pecado en el corazón. Miren, si usted está en desacuerdo, solamente tome un día y trate de vivir de manera perfecta un día. Cumplir lo que dice la Biblia por tus fuerzas. Te vas a dar cuenta que en el intento te vas a quedar.
Una nota importante aquí es que Jesús era el único que podía tocar a un leproso y no ser infectado. Jesús era el único que podía tocar a alguien con una enfermedad infecciosa o mortal y él no ser infectado, sino él de manera positiva infectar con su amor, con su salvación, su gozo y su paz a los demás. Solo Jesús. En Juan 20, versículo 11, vamos a ver otros textos para terminar. Juan 20, versículo 11. Hoy celebramos la resurrección de Jesucristo. Gracias a su resurrección, el Señor nos da vida. ¿Se acuerdan cuando le dije que cuando se sacrificaba en el tabernáculo una oveja o un cordero, un animal, se le llevaba la sangre, el cual en la sangre está la vida, dice Levíticos 17:11. La sangre era llevada al Señor para el Señor recibirla y consumirla, y el corderito era quemado? Bueno, es importante porque vamos a ver un punto aquí. Acuérdense siempre, la sangre llevada a Dios, el cordero quemado. Holocausto y expiación, esa es la idea. Sacrificio, holocausto, expiación, sangre para cambiar, vamos a decir, cambiar pecado por justicia. Al creer en Jesús, nuestros pecados son expiados y todos los pecados que hemos cometido, el Señor los desaparece por su justicia, por cuanto la sangre es llevada a la presencia del Señor. Dice aquí Juan 20:11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar adentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies. Ahora, quiero que vean la imagen. Donde Jesús es sepultado es como forma de una cama de piedra. Aquí, cuando María llega, hay un ángel y aquí hay otro. La Biblia dice que en el tabernáculo había un propiciatorio, un ángel aquí y otro aquí. De igual modo, ella está a la puerta del sepulcro. Entonces, los ángeles ahí están haciendo figurativamente, recordando lo del tabernáculo, 2 ángeles y el propiciatorio donde estaba la sangre de Jesús. Ahí estaba él muerto derramando toda su sangre. Cuando María llega en la resurrección, Jesús está afuera. Está afuera. Es importante entender esto. Dice el verso, el final del 12, y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Es forma de propiciatorio eso. Propiciatorio era la tapa del arca del pacto donde tiraban la sangre para que Dios la consumiera. Dice el verso 13, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? La pregunta es, ¿por qué lloras? O sea, se lloraba a los muertos. Y le pregunta, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Se volvió, quiere decir se volteó, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, es el jardinero o el que cuidaba el jardín del sepulcro, le dice, Señor, si tú lo has llevado, Señor aquí es como hablando con otra persona, no con Jesús. Si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, el cuerpo de Jesús, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ahora fíjense en esto, eso es lindo. Jesús muere, ¿verdad? El holocausto se cumple cuando Jesús muere y es llevado a lo más profundo, al centro de la tierra. Cuando Él resucita, Jesús ahora dice, no me toques porque aún no he subido al Padre. ¿Se acuerdan que cuando el animal entra al tabernáculo, el animal en holocausto es quemado en el altar del sacrificio? Pero la sangre, cuando degollan al animal, es llevada a la presencia. Esa sangre es la que nos da vida. Ese animal paga por nuestros pecados. Pago y limpieza. Cristo paga por lo que hemos cometido, pero la sangre nos limpia de toda maldad. Eso es lindo, mis hermanos. La palabra no me toques parece otra vez como así como un virus, ¿verdad? No me toques, me vas a pegar tu virus. Aquí la idea es, no me toques, tiene un sentido de
porque ella parece que se le agarró de los pies, no lo quería dejar ir. Jesús le dice, no me agarres, no me detengas, es la palabra no me toques, porque tengo que ir a presentarme ante el Padre como la ofrenda de la sangre del sacrificio, para la limpieza y salvación del mundo, en aquel que en mí cree. Ya yo morí por los pecados, pero ahora debo de ir al Padre para la salvación y sanidad del corazón. El que cree que Jesús murió y resucitó, esa es la idea. Dice a mi Padre, dice, ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús fue el único cordero aceptado por Dios. Cuando el Señor entra, que lleva su sangre, nos abre la puerta del reino de los cielos, nos abre el camino, ¿verdad? Y satisface al Padre. Gracias al sacrificio perfecto en la cruz, ya no entramos al templo para estar con Dios, sino que Cristo nos hizo su templo para que Dios entre para estar con nosotros. Antes entrábamos al tabernáculo para estar con Dios. Cristo ahora nos hace el templo de Dios para que Dios esté con nosotros. Emmanuel. Es maravilloso esto, mis hermanos. Bien rapidito leo dos textos. 2 Corintios 6 dice, no os unáis con yugo desigual. Yugo desigual aquí es andar o tener una relación con aquel que va contra la voluntad de Dios. Dice, o con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos. Ellos aquí son los que están llenos de idolatría. A los corintios le decía. Dice el texto más adelante. Dice el verso... ¿Dónde ando? Me confundí aquí. Por lo cual salid, verso 17, de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. Santifíquese, apartaos es conságrense. Dice, y no toquéis lo inmundo. Aquí inmundo es el pecado, mis hermanos. Y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dice el verso 1 del capítulo 7, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, no con desinfectantes, sino con su palabra, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Muchos esperan la vacuna para el coronavirus. Ya nosotros tenemos la sanidad y salvación del virus del pecado que nos salva eternamente, mis hermanos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cristo ya ha sido crucificado, pero Cristo ha resucitado. Ese mismo que fue crucificado y murió por la deuda de nuestros pecados, resucitó para ahora limpiarnos de toda maldad y darnos un corazón nuevo para que amemos al mundo y podamos amar a aquellos que están en el mundo para salvación. No amar las cosas que están en el mundo, sino las personas que están en el mundo, para que conozcan a Cristo. ¿Cuántos dan gloria y gracias al Señor? Dios es bueno, mis hermanos. Aquí vemos un punto muy importante. Hay cosas que el distanciamiento nos salva. Por ejemplo, mantener distancia de químicos tóxicos nos salva. Mantener distancia de animales salvajes nos salva. Mantener distancia del sol nos salva. Mantener distancia de personas peligrosas nos salva. Aquí vemos que si nos mantenemos también, me llega a la mente, distancia del precipicio nos salva. Pero mantener el distanciamiento de Dios nos mata. Mantener distanciamiento de Dios nos mata. La palabra dice que la muerte es separación. Y en la cruz, Cristo clamó, Señor, ¿por qué me has desamparado? El Señor abandonó su Hijo en la cruz para abrazarnos a nosotros. Pero una vez Cristo resucitado, entra y se sienta en el trono como nuestro Señor y único Dios. Y nos damos cuenta que todos sabemos que no podemos cumplir su ley perfecta. Dios nos exige que la ley debe ser cumplida de manera perfecta.
Cuando nosotros rompemos algún mandamiento, vamos a poner a un lado el primero, el cual es: no tendrás otro Dios, amarás a Dios sobre todo. Todos los mandamientos que podamos cumplir de manera externa, si no amamos a Dios sobre todo, los otros 9 están rotos, significa rompimos todos. Pero si rompemos uno, aunque sea el último, es la demostración de que no amamos a Dios, y por lo tal los rompimos todos. Cristo viene y vive una vida perfecta. Cuando vive esa vida perfecta, es aprobado por Dios como justo. Cuando va a la cruz, es aprobado como un cordero perfecto que no tiene mancha, es decir, no tiene pecado. Cuando muere, paga por la deuda que tú y yo teníamos ante Dios. Cuando resucita, nos da vida por su sangre. Dios acepta el sacrificio y nos perdona. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, a la primera comienzas aprendiendo. Mientras estemos en este camino estaremos fallando. Perdón. Pero Cristo, con su sangre, cuando confesamos que Él es el Señor, cuando confesamos cuando hemos pecado, su sangre nos limpia. Y cuando vivimos una vida en relación con Él, el que está en Él no peca, significa que Él cubre nuestras faltas cuando admitimos, reconocemos y vivimos de manera humillada. Todo eso lo adquirió Cristo en la cruz y nos los dio a nosotros. Yo te quiero invitar que si tú no has abrazado a Jesús como tu único Salvador y Señor, esta es la hora de hacerlo. Pero si tú eres cristiano y has vivido una vida de aquí para allá, a lo mejor pensando, ¿sirvo a Dios o no sirvo a Dios? ¿Sigo al mundo o sigo a Dios? O sea, en ese doble ánimo, también quiero orar por ti, porque no es tiempo de jugar con Dios. No estamos en ese tiempo. Estamos en tiempo de afirmarnos con Dios. Estamos en tiempo de humillarnos. Estamos en tiempo de, así como Nínive, estar postrado en su presencia, adorando, meditando en su palabra y confesando nuestros pecados. Yo quiero hacer una oración por ti que no conoces a Jesús, y por ti, cristiano, que a lo mejor lo conociste pero has estado distante. Vamos a hacer una oración para despedir este servicio. Señor, yo te doy gracias, Padre. Señor, tú eres bueno y a veces no podemos acaparar todo el entendimiento de lo que tú hiciste en la cruz. Hoy hemos podido ver a través de tu estudio, Señor, que tú has sido más que bueno, Señor. Gracias al sacrificio y la resurrección en la cruz, hoy podemos estar contigo. Ya no más distanciamiento de ti, Señor. Pero también sabemos que aunque estamos en un distanciamiento social, en espíritu estamos unidos con nuestros hermanos. Yo te pido por aquellos que no te conocen, Señor. Yo oro en esta hora que tu Espíritu Santo traiga la convicción y la confirmación en su corazón al ellos confesarte como único Señor. Afírmalos en ti, Señor. Sálvalos, Señor. Aquellos que están en esta hora pidiendo tu salvación. También te pido por aquellos que ya son cristianos pero están tibios, Señor. Están titubeando, Señor, vacilando. Te pido que los fortalezcas, Señor. Que ellos puedan una vez y por todas comprometerse contigo. No con la iglesia, no con el pastor, contigo, Señor. Y que puedan, Señor, seguir adelante hasta el fin. Sabemos que no está prometido que sobreviviremos el virus pandémico, el coronavirus COVID-19 aquí en la tierra. Podemos morir o podemos sobrevivir. Pero de algo que todos debemos estar seguros es de la salvación de nuestra alma. Es la sanidad de ese virus de pecado que en nosotros hay. Tu sangre nos limpia de ese virus. Tu sangre nos perdona de maldad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Quiero hacer una oración por aquellos que están batallando con el virus. Dios mío, prepáralos, dale fuerza, Señor, sabiduría en este tiempo. Que ellos puedan enfocar su mirada en ti, Señor, pase lo que pase. Pero nosotros oramos por un milagro en esta hora. Yo quiero que usted, si nos está sintonizando en esta hora, y usted contrajo el virus, yo quiero que donde usted está allí, póngase de pie. Y si hay alguien que está con usted que también tiene el virus, vamos a orar por ti. Vamos a pedir un milagro a Dios.
Señor del cielo y de la tierra, Señor, tú que tienes todo el poder, Padre. Yo te pido en esta hora por aquellos que están contagiados con este virus pandémico, Señor. Yo te pido, Señor, que tú hagas un milagro en esta hora, Señor. Yo te pido, Señor, que tú los restablezcas. Creemos que tú eres Dios y que tú tienes todo el poder. Nos conformamos con tu decisión, pero creemos en un milagro. Creemos que tú puedes, Padre, traer sanidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Mis amados, que el Señor les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Comparta las enseñanzas para que muchos puedan escuchar la palabra de Dios. Como cristianos, nuestro temor en sí no es tanto el coronavirus, pero sí la perdición eterna. El Señor ya envió un Redentor, ya envió un Cordero para que pague por nuestros pecados. Ya está pago ya Él pagó. Ahora falta tú aceptarlo como tu único Señor y Salvador. Es como tú poner la firma en un contrato de algo que está abierto, de una deuda que tú debías, alguien la pagó, pero te exige que firmes para que tenga validez el contrato. Ahora Dios te dice, sígueme con tu vida y yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Gracias por sintonizarnos, les amamos en Cristo. Le mandamos saludo de parte de mi esposa, de su servidor, de mi suegra, y sigan orando por nosotros. Ya no aguanto para volver a congregarnos y estar juntos, unidos en un solo espíritu y en un solo cuerpo. Que Dios les bendiga, sigan adelante, no se dejen vencer por el temor y el miedo y no pierdan la esperanza porque nuestra redención está cerca. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.